Bueno, vamos a comenzar, jóvenes. Si se fijan bien, terminamos la sección 5 con el último apartado que vimos en la última clase, la parte de cuadriláteros, ¿verdad? Entonces esto cerraba el capítulo 5. Del capítulo 6, las 6.1, 6.2 y 6.3 son bastante introductorias, sobre todo la parte de demostraciones. Eso lo sentí más del lenguaje porque habla de demostraciones indirectas y todo eso. Entonces me voy a adelantar hasta las 6.4 para, bueno, retomando elementos importantes de 6.1, 6.2 y 6.3. Pero eso es bueno en el sentido que no van a hacer ejercicios de las 6.1, 2 y 3. Lo malo es que tienen que leer porque hay algunos quizás conceptos, elementos que es bueno repasar, sobre todo si no se acuerdan de esos tipos de demostraciones indirectas, ¿verdad? Ya sea la contrarrecíproca o reducción al absurdo. En su momento que lo necesitemos, lo voy a utilizar y explicar con detalle por si alguien no se acuerda, ¿verdad? Pero me voy a adelantar, repito, a la sección 6.4. Rescatando elementos importantes de la 6.1 a la 6.4 tenemos estos teoremas, ¿verdad? Algunos nos parecerán repetitivos, pero es que van formalizando algunos detalles y que algunos se apoyan incluso en definiciones o postulados, por eso se nos hacen un poquito parecidos, pero no, ¿verdad? Desde que son teoremas es que tienen una demostración posible. Teorema 6.1 es el primer teorema de este capítulo 6. Dice, en un plano dado y por un punto dado de una recta dada, pasa una y solamente una recta perpendicular a la recta dada. ¿Qué significa esto? Tengo un plano, tengo una recta dentro de ese plano y dentro de esa recta, dentro de ese plano hay un punto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice este teorema? Que por ese punto de esa recta, de ese plano, hay una única recta perpendicular y que pertenece también al mismo plano. Imaginándonos eso, sería un esquema más o menos así. Por aquí tenemos un plano, por aquí tenemos una recta de ese plano, por aquí tenemos un puntito de esa recta de ese plano, y lo que dice el teorema es que por ese punto, dentro de ese plano, hay una única recta perpendicular. ¿Estamos? Eso es lo que dice el teorema. Esa recta perpendicular, dos cosas, existe y en segundo lugar es única. ¿Estamos? Entonces repito, esta recta existe y es única. La demostración, ahí está en el libro, sería bueno que la leyeran, no está en columnas, sino que está redactada normal en prosa, y al leerlo van a ver que se divide en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Como lo hicimos en algún momento de la clase, no sé si fue la del lunes o la del martes, donde hablábamos de la existencia y luego de la unicidad. O sea, existe y luego se demuestra que es única, las dos cosas, ¿verdad? Bueno, teorema de la mediatriz. Ya habíamos hablado de la mediatriz de un ángulo de un triángulo, ¿verdad que sí? Ya esta sería la mediatriz de un segmento. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en un ángulo, la mediatriz lo que hace es dividir a la mitad el ángulo, ¿verdad? Pero ahora miren la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento en un plano es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento. Entonces no confundan porque la palabra mediatriz es la misma, pero acá hablamos de mediatriz de un segmento. Entonces imagínense ustedes que tenemos el segmento por acá con puntos A y B. Por aquí está un extremo A y un extremo B. Entonces, ¿qué sería la mediatriz de ese segmento? Sería una recta, dice ahí el conjunto de puntos, ¿verdad? Pero ese conjunto de puntos no es cualquier cosa o rara o diferente, es una recta. Y esa recta, obviamente por ser recta, es infinita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toda esta recta es la mediatriz? Porque yo agarro cualquier punto de esta recta que es la mediatriz, ¿y qué característica tiene que tener cualquier punto que agarre? Tiene que tener la misma distancia hacia los extremos, ¿verdad? Entonces tenemos esta característica. ¿Y qué pasa si agarro un punto más lejano? También ese punto más lejano hacia los extremos va a tener la misma distancia hacia A y hacia B. Así que cualquier punto de la mediatriz cumple esa característica. Casualmente esto es un ejemplo, no sé si lo vieron en álgebra 2, yo cuando doy esa clase lo uso bastante, que nos piden demostrar que
incluso que hallemos la ecuación de la mediatriz, dados dos puntos, y se hace simplemente con la definición de punto medio y distancia de puntos. Eso es lo que se usa. Entonces, pues aquí lo estamos formalizando nada más en geometría. Repito, mediatriz de un segmento. También hablamos, bueno, la verdad es que no usamos la palabra mediatriz, usamos la palabra mediana también, ¿verdad? En triángulo. ¿Cuál es la mediana de un triángulo? Es un segmento que parte del vértice opuesto al segmento en cuestión, ¿verdad? Y se prolonga de tal manera que parte a la mitad, divide a la mitad el segmento opuesto a ese vértice. ¿Estamos? Esa es una mediana. ¿Y qué es una mediatriz? Ya sería toda la recta referente a un segmento. No tiene que ver un triángulo necesariamente. Aquí lo único de lo que estamos hablando, ¿qué es? Estamos hablando netamente de un segmento, que en este caso es AB. ¿Y quién es la mediatriz? Todo este conjunto de puntos que vendría siendo una recta, que cumple ¿qué característica? Que cualquier punto de esa recta equidista de los extremos A y B. ¿Estamos? Para que vayan relacionando la palabra mediana con mediatriz y bisectriz con... Bueno, hablamos de bisectriz como un ángulo y bisectriz del triángulo, del ángulo de un triángulo, perdón. Entonces tengan cuidado con esos dos detalles que suenan un poquito similares, ¿verdad? Y pueden confundirse. Bueno, otro teorema que tenemos por acá, el 6.3, dice, desde un punto externo dado, hay al menos una recta perpendicular a una recta dada. Aquí está de manera más bonita, sea L una recta y P un punto fuera de ella, entonces hay una recta que es perpendicular a L y contiene a P. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que tenemos por acá una recta, que tenemos por acá un punto, ¿sí? Y que vamos a trazar de ese punto una perpendicular. Y aquí viene una pregunta un poquito abstracta. ¿En qué se diferencia el teorema 6.1 del 6.3? Bueno, aquí le hubiera cambiado de color, ¿verdad? Bueno, le voy a quitar, les voy a mostrar ambos, a ver si detectan la diferencia entre el 6.1 y el 6.3. Excelente. ¿Qué más? Aquí dice una... aquí dice que dada una recta pasa una y solamente una recta, ¿verdad? ¿Y en este qué dice? Que hay al menos una. Le cuento que esa es una diferencia interesante, pero hay una más significativa. Bueno, otra diferencia, no es que más o menos significativa, pero hay otra diferencia. Intenten notarla por ahí. Excelente, están en un plano específico. Aquí podemos estar en el espacio. Yo tengo la recta, que es mi mano, y un punto en cualquier lado. Imagínenselo en cualquier lado del espacio, donde sea. Acá, por ejemplo. Entonces, de este punto a esta recta, yo puedo trazar otra recta perpendicular y es única también. Y antes, ¿qué me decía? Un plano, una recta en el plano, un punto en el plano y la recta perpendicular dentro de ese plano. Este es más genérico, aunque no lo parezca. Yo sé que se limita en un sentido. ¿Cuál era? Que dice al menos una. Y alguien diría, o sea que pueden haber varias. Pues ahí viene el teorema 6.4, pero bueno, termino con el 6.3. Tenemos una recta en el espacio y un punto en el espacio. Podemos nosotros trazar una recta en el espacio, pero ahí viene lo espectacular, es única. Aunque estemos en el espacio, no solo en dos dimensiones, que es el teorema 6.1, también en tres dimensiones. Tenemos una recta, puede estar aquí en el piso, un punto en cualquier lugar que se imaginen, y va a haber una única recta perpendicular a esa recta que está ahí. ¿Estamos? Y alguien dirá, ¿tiene inclinación y todo eso? Bueno, ahí tenemos que hablar de planos en el espacio y ahí nos complicamos un poquito más, ¿verdad? Pero tenemos eso. Y el otro detalle bonito que mencionó su compañera, ¿cuál es? Que aquí dice existe al menos una. Leamos, bueno, obviamente aquí perpendicular, ¿verdad? ¿Sí? Perpendicular ahí, ¿verdad? Y en el espacio. ¿Y qué dice el teorema 6.4? Dado un punto externo a una recta, ¿qué dice acá? Existe a lo sumo una. O sea que prácticamente el teorema 6.3 que dice, perdón, el 6.1. El 6.1 dice que en un plano dado, en una recta dada y en un punto de esa recta, de ese plano, va a haber otra recta en ese plano que es perpendicular. ¿Estamos? Pero tengan cuidado, el teorema 6.3 ya menciona el espacio, pero dice que existe al menos una. ¿Y el 6.4 qué dice? Que es única. ¿Estamos? O sea que es como que se dividió el teorema 6.1 en tres partes sería. Ya no está solo en el plano, ahora está en el espacio.
Segundo, primero lo hace demostrando que existe el menos una y después demuestra que es única. ¿Se entendió ahí la vinculación entre 6.1, 6.3 y 6.4, verdad? Y tenemos un corolario. ¿Qué era un corolario? ¿Un teorema? ¿Qué? Un teorema que se desprende de algún teorema y que es casi obvio por el teorema que se acaba de mencionar. Miren el nombre, 6, bueno, la nomenclatura sería, o la indexación, 641. Entonces, ¿qué nos dice? Que depende del 6.4. Intentemos ver si es tan obvio o no. ¿Qué dice? El corolario 641. Ningún triángulo tiene dos ángulos rectos. Si nos hubieran dicho esto antes de los teoremas, hubiéramos pensado en otra cosa, creo yo, ¿verdad? ¿En qué hubieran pensado para este teorema? Intentando ignorar lo anterior. ¿Cómo hubiesen pensado ustedes que ningún triángulo tiene dos ángulos rectos? ¿Cómo lo justificarían? ¿Verdad que pensarían en la suma de los ángulos? Sí, pero no hemos hablado de eso, así que no podemos usar eso. De hecho, ustedes no pueden asumir que la suma es 180, porque ¿y dónde dice eso? No hemos visto ningún teorema ni propiedad. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo justificarían? Pues aquí el sentido común de lo que venimos que nos dice, que tiene que ver con el teorema 6.4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué dice el teorema 6.4? De un punto externo dado, a ella lo sumo una recta perpendicular a ese punto dado. Entonces, ¿cómo haríamos para que el corolario dependa de ese 6.4? No es tan obvio como quizás lo asume el autor, pero si lo vemos desde el siguiente punto de vista, creo que se mira cada vez más obvio. Primero, tenemos un triángulo. ¿Verdad que por cualquier lado del triángulo podemos prolongar el segmento a una recta, sí o no? Tenemos el triángulo ABC. Agarremos AB y pensemos en él no como segmento, sino como recta. ¿Estamos? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Porque AB pertenece a alguna recta, es un segmento, ¿no? ¿A qué recta pertenece el segmento AB? A la recta AB, fijo, ¿sí o no? Bueno, imagínense que tenemos la recta AB y tenemos un punto externo. ¿Quién es un punto externo? C, el tercer punto del triángulo. ¿Cómo sabemos que C es externo al segmento AB? Ah, porque todo triángulo se forma por tres puntos no colineales, ¿no? Miren que ahí estamos formalizando cosas que están implícitas en el triángulo. Primero, de AB, una recta. De C, un punto externo. ¿Es externo? Fijo, es externo. ¿Por qué? Porque los tres vértices no son colineales. ¿Estamos? Entonces tomamos el punto externo C. ¿Y qué hacemos después? De C queremos trazar dos segmentos o dos rectas que sean perpendiculares. ¿Qué dice el teorema 6.4? Ese punto externo C a la recta AB, ahí ya lo sumo, ¿cuánto? Entonces, ¿pueden haber dos rectas diferentes que me formen el triángulo? No, entonces ahí sería reducción al absurdo. ¿Estamos? O contrarrecíproca. No sé con cuál se familiarizaron más. Reducción al absurdo es más larga, pero me gusta. Dice, si negamos la tesis y asumimos la hipótesis, debemos llegar a una contradicción. ¿Sí o no? ¿P implica Q? Sí, solo sí. P y no Q implica R y no R. Entonces, ¿qué significa? Que tomo a P. ¿Quién es P? Que tengo un triángulo y aquí dice que ningún triángulo tiene dos ángulos rectos. ¿Y aquí qué sería? Que existe un triángulo, ¿verdad que sí? Con dos ángulos rectos. ¿Estamos? Entonces, la hipótesis, ¿cuál es? Que existe un triángulo y que tiene dos ángulos rectos, ¿verdad? No, aquí sería más por contrarrecíproca, porque tomamos la negación, ¿verdad? Entonces, si tomamos la negación, ¿qué sería? Que existe. Entonces, con el teorema, ¿qué decimos? Que hay una contradicción, ¿sí o no? Porque si existe ese triángulo, tienen que existir dos rectas perpendiculares desde C hasta el segmento AB, ¿sí o no? O a la recta AB. Pero eso es una contradicción, porque ¿qué dice el teorema? Que a lo sumo existe una, y eso no sería un triángulo en todo caso. Bueno, no lo hace el libro, pero más o menos así iría la demostración. Así que, alégrense, 6.1, 6.2 y 6.3 no van a hacer ningún problema. ¿Estamos? Me gustaría que leyeran esas secciones, eso se los dejo de tarea, pero no es sumativa, es más formativa, léanlo. No puedo medir eso en puntos, así que si no lo leen, por ahí podrían tener un poquito de debilidades de la 6.4 en adelante. Vamos a hacer primero el 2 de la 6.4, obviamente a ustedes les tocan los impares, ¿verdad? 1, 3, 5, 7, 9. Yo les voy a ayudar con el 3 y el 11. El 2, pues, no es parte de los que les toca a ustedes, pero lo vamos a hacer juntos. ¿Qué dice acá? ¿Qué teorema nos dice que el vértice opuesto a la base de un triángulo isósceles está en la mediatriz de la base?
Explícitamente ninguno. Pero ¿cuál de los teoremas que leí podría decirnos esto implícitamente? Repito, que el vértice opuesto a la base, ¿a quién llamábamos base? Acuérdense cuando definimos triángulo isósceles. ¿A quién definíamos como base en triángulo isósceles? Al que no es de igual medida a los otros dos, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué dice acá? Que ese vértice opuesto a la base, vamos a hacer un dibujito, siempre los dibujitos ayudan mucho. Entonces imagínense que este es el que está igual a este. Entonces la base sería este de acá, ¿verdad que sí? Este de abajo sería la base. Llamémoslo C acá. Cualquier letra puede ser. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué teorema nos dice que el vértice opuesto a C sería en este caso, verdad? Bueno, sabiendo de que este es igual a este, por supuesto. La base sería el de abajo. Está en la mediatriz. Dice que este vértice está en la mediatriz. Ok, dibujo la mediatriz con otro color para que lo miremos más bonito. Imagínense que esta es la mediatriz. Dice acá, ¿qué teorema nos puede argumentar que en un triángulo isósceles esta mediatriz contiene a este vértice C? Diga. Un segmento hay exactamente una recta perpendicular y es única. Eso sería para demostrar la existencia, pero aquí no nos piden demostrar la existencia. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo usted verifica que ese vértice C está dentro de la mediatriz en ese triángulo isósceles? Miren que no es muy difícil si vamos a buscar los teoremas, los únicos que vimos hoy. Hasta redundante, ¿verdad? Teorema de la mediatriz, pero más que todo, el nombre obviamente es obvio. ¿Pero qué dice este? Dice que la mediatriz de un segmento en un plano es el conjunto de todos los puntos. ¿Y qué características tienen esos puntos? Equidistan a los extremos del segmento. ¿Y yo cómo puedo justificar eso? Le puedo hacer demostración, pero no lo voy a hacer por razones de tiempo, solo me pide qué teorema. ¿Y qué teorema? El teorema de la mediatriz, pero miremoslo formalmente, incluso pensando en una demostración. ¿Qué haremos nosotros? Primero definir el segmento como AB. ¿Sí? ¿Podemos definir este segmento como AB, sí o no? A, B. ¿Estamos? Y por lo que decía el compañero, parte de la demostración sería decir que existe una mediatriz, ¿sí o no? La existencia, como decía su compañero, de la mediatriz, pero ¿cómo estamos seguros que esa mediatriz exactamente pasa por ahí? Estamos seguros porque la distancia de CA y de CAB es la misma. ¿Verdad que sí? Miren qué bonito, porque la mediatriz, ¿qué características tiene sus puntos? Todos equidistan de los extremos del segmento. ¿Y equidista C de A y C de B? Sí. ¿Por qué? Por hipótesis, porque es un triángulo isósceles. Vean qué facilito, si le hiciéramos demostración, 2 o 3 pasos sale. Pero ahorita le hicimos más respondiendo lo que en verdad pedía, ¿verdad? Entonces va a sonar bastante obvio ahora que ya lo platicamos. ¿Cuál sería la justificación entonces? Teorema de la mediatriz. Un poco obvio, pero bueno. ¿Estamos? Vamos a tomar esto ahora para que quede el dibujito ahí. Ok, ayúdenme con el 3. Tampoco es demostración, no se asusten. Es preguntas así como rápidas. Dice, en la figura L, dice que es la mediatriz del segmento AB. ¿Estamos? Si los segmentos tienen las longitudes indicadas X9, Y7, Z8, hallar los valores de X, Y y Z. Creo que van a ser obvios, ¿verdad? ¿Sí o no? Los vamos a poner como inmediatos, nada de demostración, de un solo. X es igual a ¿cuánto, jóvenes? 9, ¿están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Porque no le nombré este punto, lo puedo nombrar, ¿verdad? Si nombro este punto, de este punto A mide X, así que de este punto a B forzosamente tiene que medir 9. ¿Por qué? Teorema de la mediatriz, jóvenes. Ahí tienen la chepi en rojo, miren. ¿Por qué? ¿Qué dice el teorema de la mediatriz? Que toda mediatriz, cualquier punto de ella equidista de los extremos A y B. Entonces, si de este punto que no le di nombre, llamémoslo punto P,
de P a A mide X y de P a B mide 9, forzosamente X igual a 9, ¿verdad? Y sí, voy a llamar Y, no puedo llamar Y acá, voy a llamar M a este punto de acá, de M a A y de M a B tiene que haber la misma distancia, ¿verdad? Así que 7 tiene que ser lo mismo que Y. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y terminamos con Z, ¿verdad? De A a este punto, que lo voy a llamar R, de A a R es Z, y de R a B, ¿cuánto tiene que ser? 8. Entonces, tiene que ser Z igual a 8. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Fácil, ¿verdad? Estos solo son preguntas para que muestren que entienden el concepto de mediatriz, no lo confunden con mediatriz o mediana. Lo de mediana es casi lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de mediana y mediatriz? Ah, buena pregunta para examen, se me ocurrió ahorita. Ajá. ¿Diferencia entre mediana y mediatriz, jóvenes? En la mediana el segmento se divide en dos segmentos iguales, y en la mediatriz los puntos que utilizan los. Excelente, esa es una definición un poquito más general. En términos de construcción, ¿qué es una mediatriz? ¿Qué es una mediana? La mediana divide el segmento, la mediatriz divide el ángulo. Eso es por definición. Mi pregunta es, en construcción, ¿qué es cada una? Una un rayo y la otra una recta. No. Sí, la segunda es una recta, lo acabamos de decir, ¿verdad? La roja, ¿qué es? Mediatriz. ¿Y la mediana qué era? Un segmento. Usted creo que lo está confundiendo con bisectriz de un ángulo. Y esa es la otra pregunta que les iba a hacer después. ¿Cuál es la diferencia entre bisectriz de un ángulo y bisectriz de un ángulo en un triángulo? La bisectriz de un ángulo, a secas, es un rayo que divide el ángulo en dos partes. Pero ¿qué es la bisectriz de un ángulo en un triángulo? Es un segmento que divide a ese ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Están quemando algo ahí. En un triángulo, sí, es del ángulo. Es diferente. Bueno, lo que mencionábamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Qué es eso? ¿Ah? No sé, yo siento algo más feo. Gasolina, ¿será? No, diésel. Bueno, no me quería trazar en eso, pero como va a ser pregunta de examen, mejor lo aclaro. Aquí tenemos un ángulo. ¿El ángulo cómo se forma? ¿Cómo se forma el ángulo? Se forma por rayos. Primer detalle, no por segmentos, ¿verdad? Por rayos. ¿Estamos? ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es otro rayo que divide a la mitad. ¿Estamos? Es otro rayo que divide a la mitad a este ángulo. ¿Estamos? Ahora vamos con la definición de bisectriz de un ángulo de un triángulo. Este tiene nombre y apellido, bisectriz del ángulo de un triángulo. Entonces no es una recta, es un segmento que divide el ángulo también a la mitad. ¿Estamos? Pero ¿esta qué es? Es la bisectriz de un ángulo en un triángulo. ¿Estamos? Y esta es la bisectriz en general de un ángulo. Ahora vamos con mediatriz y mediana. ¿Qué es una mediatriz? ¿Qué es una mediatriz? Es una recta donde cualquier punto de ella equidista de los extremos del segmento. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, vamos ahora con mediana. ¿Qué es la mediana? La voy a pintar en verde. ¿Qué es la mediana, jóvenes? Un segmento que divide a la mitad. ¿Estamos? Una pregunta interesante en el examen. La mediana, aquí dijimos que un triángulo isósceles contiene el vértice opuesto a la base, ¿verdad? Ahora me inventé otra pregunta ahorita yo, la verdad es que la estoy cambiando en otro lugar. La mediatriz contiene el punto medio del segmento. La mediatriz contiene el punto, la mediatriz de un segmento contiene el punto medio del segmento. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta, bueno, la definición dice un conjunto de puntos, ¿verdad? Yo voy a decir una recta porque es más específico, pero bueno. Contiene estos infinitos puntos, ¿sí o no? Uno de ellos es de un triángulo isósceles, ¿verdad? Pero hay más puntos acá, todos los infinitos puntos rojos. ¿Contiene el punto medio del mismo segmento como tal? Fíjense que sí, porque aquí hay un punto y ese punto tiene que equidistar, ¿sí o no? Y obviamente equidista porque es punto medio. Entonces miren qué bonito. Una mediatriz contiene el punto medio del mismo segmento y contiene a cualquier vértice
vértice de cualquier triángulo isósceles que contenga, cualquier triángulo isósceles que contenga este como base. Eso suena más generalizado, más bonito. Miren, lo repito de nuevo. Una mediatriz contiene a cualquier punto que puede ser vértice opuesto a la base de un triángulo isósceles. ¿Sí? No sé si me falta algo, pero creo que ahí está perfecto y completo. Y esto aplica porque si yo me invento otro triángulo isósceles más grande, por acá, ¿va a ser triángulo isósceles ese sí o no? Sí, ¿verdad? Por la equidistancia y todo. Bueno, algunas personas a veces lo ven obvio, algunos no, mejor platicarlo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer ahora sí una demostración. Miren qué bonito este problema. No sé si lo ven obvio o no. Dice demostrar que si la mediana, ¿qué dijimos que era la mediana? Es un segmento que divide al segmento opuesto al vértice en dos partes iguales o biseca el segmento opuesto a ese vértice que se está analizando, ¿verdad? Miren qué bonito. Perdón, me salté una lectura que definí hipotenusa como el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces asúmanlo ya porque yo me lo salté, pero ahorita platiquémoslo como que ya se puede usar. La definición de hipotenusa, ¿cuál es? Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué dice acá? Demostrar que si la mediana correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es perpendicular a la hipotenusa, entonces el triángulo es isósceles. Bonito, ¿verdad? Hasta hay que pensarlo. Hagamos un dibujito que nos oriente. No, pero voy a pasar este 11 abajo para que nos quede a la par el dibujo y la tablita de demostración. Ok, hagamos el dibujito entonces. Tenemos por aquí un triángulo rectángulo. ¿Estamos? A este triángulo rectángulo, le voy a hacer el ángulo recto para que sea más obvio todavía, le vamos a hacer la mediana. La mediana correspondiente a ¿cuál de los tres lados? A la hipotenusa, dice el problema, ¿verdad? Entonces, la mediana vendría desde acá, es un segmento que parte del vértice opuesto, acuérdense la definición de mediana. ¿Y qué hace ese segmento? Conecta acá, pero no en cualquier forma, sino que lo parte en dos partes iguales, valga el juego de palabras, ¿verdad? Todo esto es dato, ¿sí o no? Bueno, quizás que esto mida igual que esto, literalmente hay que decirlo por definición de mediana, pero está implícito ahí, ¿verdad? Démosle nombre a los lados, ¿verdad? Por ejemplo, A, B y C, ¿verdad? Y ahora empecemos la demostración. Vamos a insertar la tablita. Se descargó esto. Ok, ese es un triángulo, el verde rectángulo. ¿Qué es lo único que tenemos como dato? El ángulo recto de un triángulo, que en este caso lo puse así. No sé si porque soy zurdo, pero bueno, cada quien tiene su gusto, lo puede hacer al otro lado, como sea, ¿verdad? El punto es que tenemos el triángulo rectángulo, un ángulo recto, ustedes lo pueden dibujar de cualquier manera. Esta es mi imagen de referencia. Datos, el ángulo recto y la mediana, que obviamente por definición me va a dividir en dos pedacitos iguales. ¿Qué se les ocurre para demostrar de que el triángulo original del rectángulo es un triángulo rectángulo isósceles? ¿Ya vieron algo que nos pueda llevar a eso? Obviamente la formalización va a ir después, ¿verdad? Sabemos que es perpendicular. Se me olvidaba ese detalle. Solo dije que esta era una mediana, pero me faltó que esa mediana correspondiente a la hipotenusa de
Marquémoslo. Ok, con eso, ¿qué podríamos, cómo podríamos aprovecharnos de que aparte de ser mediana es perpendicular? Podemos nombrar este punto medio, ¿verdad? M, suena bonito, ¿verdad? Por el contexto. Ajá. ¿Y cómo argumentaría o qué usaría? Lado ángulo lado. ¿De qué triángulo? ¿Este de acá y este de acá? ¿O en el grandote? AMB. Y CMB para el orden, por punto. Excelente. ¿Esos dos triángulos son congruentes? ¿Sí o no? ¿Cuál es la justificación? Lado, que es el mismo porque es mediano. Ángulo es perpendicular también por dato. Y lado común, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿eso de qué me sirve? A mí lo que me quieren demostrar es que el verde es isósceles y yo estoy metido en un rollo con los chiquititos. ¿De qué me sirve eso? Para la propaganda correspondiente puede demostrar que los dos. Excelente. Miren que AB y BC son partes correspondientes de estos triángulos congruentes. Son las hipotenusas de los chiquitos, ¿verdad que sí? Y a su vez, ¿qué son del grande? Son los lados del grande. ¿Y estos lados cómo van a ser? Iguales, congruentes. Entonces vamos a tener un triángulo con dos lados congruentes. ¿Qué significa eso? Isósceles, por definición de triángulo isósceles. ¿Ya vieron el camino? Bueno, ayúdenme a redactarlo nada más. Ok, ayúdenme a redactarlo entonces. Primer paso, los datos como siempre, ¿verdad? Tenemos que el triángulo, ¿verdad? Es rectángulo cuyo ángulo recto es ABC, ¿verdad, jóvenes? Sí, ese es un dato, lo voy a separar porque son varios. O lo pueden poner en uno solo, ¿verdad? Segundo dato que tenemos, BM es la mediana al segmento, que en este caso es la hipotenusa, ¿verdad? AC, ¿verdad, jóvenes? Podemos decir ahí mismo que está perpendicular. Ajá. Es la mediana del segmento AC. Además, BM es perpendicular a AC, ¿verdad que sí? Estos también son datos. ¿Estamos? 3. AM igual a MC, ¿verdad, jóvenes? Sí. Esto por paso 2, ¿verdad? Y definición de mediana, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿qué más? Ah, perdón, vamos a... Vamos a agregar nuestro dibujito al problema. Ok. Entonces, AM igual a MC, ¿verdad? Tenemos que el ángulo AMC, la medida del ángulo AMC es igual a la medida del ángulo CMB, ¿verdad que sí? Igual a 90 grados. Esto es por paso 2 también, ¿verdad? Que el paso 2 hablaba de la perpendicularidad, ¿verdad? Y definición de perpendicularidad y definición de congruencia también, ¿verdad? Esta, la verdad, no es tan necesaria, pero como la hemos usado en las clases anteriores, ¿verdad? Hemos usado... Ah, quedó cortado ahí, perdón. Hemos usado la definición de congruencia porque la definición de perpendicularidad dice que los ángulos son rectos. Entonces, como son de 90, la igualdad me define la congruencia, que son iguales, son congruentes, ¿verdad? Y viceversa. Bueno, con eso ya tenemos, ¿verdad? ¿Qué más me faltaría? Excelente. ¿Se acuerdan para qué, verdad? Para tener el lado, el ángulo y el lado de los dos triángulos. Entonces, BM igual a BM, ¿verdad? Y este es un teorema
¿Estamos? Y ya tenemos aquí el ángulo y el lado. Y el otro lado, aquí están en consecución, ¿verdad? ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Pero, ¿cómo escribimos los triángulos? Escribámoslo bien. ¿Cuál es el orden correcto? O una correspondencia correcta, ¿cuál es? ABM, ¿me dijeron o cuál? O la podemos robar de aquí, ¿verdad? Ya que escogí... Ah, no, pero no necesariamente está bien escrito ese orden, ¿verdad? Mejor no lo asumo. AMB me dijeron, ¿con quién sería? AMB con CMB, ¿verdad? Son congruentes, ¿verdad, jóvenes? Esto por pasos 3, 4, 5 y postulado, lado, ángulo, lado, ¿verdad que sí? ¿Para qué dijimos que nos iba a servir esa congruencia de triángulos? Para decir que son Excelente, eso les iba a preguntar. ¿Quiénes son las partes correspondientes que me interesan? Porque hay 6 ahí, ¿verdad? AB con BC, ¿verdad? Excelente. Entonces 7, AB con BC son iguales por paso 6, ¿verdad? Y partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, ¿verdad? ¿Terminamos? No nos pedían demostrar que esos lados eran iguales. ¿Qué nos pedían demostrar? Que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Excelente. ¿Lo podemos decir ya de un solo? sí, porque ya tenemos los datos. Sí, ¿verdad? El triángulo ABC es isósceles. ¿Cómo justifico eso, jóvenes? Paso 7, para que diga que dos de esos lados son iguales, ¿verdad? Y definición de... ¿Qué dice la definición de triángulo isósceles? Si un triángulo tiene dos lados iguales, es isósceles. Definición, no es teorema. ¿Qué dice el teorema de triángulo isósceles? Si un triángulo es isósceles, sus dos ángulos opuestos son... Literalmente no. Implícitamente sí. ¿Qué dice el teorema de triángulo isósceles? Busquen la chepi ahí. Ajá. Si los ángulos, si dos de los ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos son congruentes. Miren que está implícito lo de isósceles. ¿Por qué está implícito? Porque los ángulos me llevaron a los lados y los lados a la definición. ¿Sí? Bueno, yo sé que no es tan técnico. Quería hacer este 12, pero solo si me da tiempo. Quiero leerles esta teoría de la sección 6.5 para avanzar. Jóvenes, entramos a lo más, creo yo, difícil en geometría. Muchas veces nos dan un problema y ese problema nos piden demostrar una cosa u otra, pero se vuelve difícil el problema cuando con lo que está ahí no basta, sino que yo tengo que construir algo extra. ¿Qué es eso extra? Un segmentito extra, toda una mediatriz, toda una bisectriz, etcétera, etcétera. En matemáticas a eso en redacción es la palabra sea. Sea P tal punto, sea M el punto medio, etcétera. Miren que ahorita nosotros no hemos construido algo extra, ¿verdad? Que todo lo que construí aquí, ¿qué es? Como datos, ¿verdad? Con base a los datos. ¿Yo construí algo extra? No. Eso es lo que quiere esta sección, que aprendamos a construir elementos auxiliares. En redacción se pone sea P o sea L, una recta, o sea E, el plano, qué sé yo, ¿verdad? Se habrá notado que en algunas de las demostraciones hemos introducido puntos y rectas que no se daban en el enunciado. Eso lo hacemos a partir del enunciado, ¿verdad? Pero muchas veces es algo totalmente nuevo. En la sección 6.4, ¿verdad? Que es la que acabamos de ver, queríamos demostrar que hay una perpendicular a una recta dada y se construyó, el teorema decía esto: para una recta dada y un punto dado fuera de ella existe una única perpendicular. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí se lo voy a mostrar porque esto lo acabamos de hacer. Aquí, miren, por eso lo dejé acá, en el 6.3. Miren que por un punto externo dado, de una recta dada, hay una perpendicular.
Entonces, ¿qué se hizo? Se asumió que L era una recta y se asumió que P era un punto externo. Entonces, como que lo vimos, entre comillas, obvio. Ahorita vamos a hacer eso y más que se necesita, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la imagen que dice eso, ¿verdad? Tenemos una recta, la otra perpendicular y construimos por ahí unos segmentos. Miren que se daba netamente la recta L, que es esta de acá, y se daba el punto P, que es este de acá arriba. Les cuento que para la demostración del teorema 6.3 se hizo esto. Se construyó una recta TP. Esta recta TP, ¿qué es? Una recta que pasa por P, que corta a la recta L y que es perpendicular. ¿Estamos? Y eso para demostrar la unicidad y luego demostrarle la unicidad y la existencia. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esta sección? Que hay momentos donde ocupamos construir algunas rectas, puntos auxiliares a lo que por datos se nos da. ¿Estamos? En cada paso de la demostración, en forma de doble columna de este teorema 6.3, las afirmaciones decían que realmente había puntos y rayos que necesitábamos, que son todos estos extras. Recuerden, los únicos datos, ¿quién era? L y el punto P. En esa demostración se agregaron todos estos puntos externos R, S, T, U para ir planteando la demostración. Indirectamente nosotros lo hicimos hace poco, si se fijan bien, porque aquí hablaba de algo genérico. Yo le di nombre a ABC, le di nombre M, pero eran, entre comillas, un poquito obvios porque salían de los datos, de la información. No había algo tan externo que se agregara a lo que ya proponía el problema. En este caso sí lo fue, pero como yo no les leí la demostración del 6.3, por eso se las estoy indirectamente leyendo de nuevo, ¿verdad? Se dieron razones correctas. Entonces, en cada paso nos ofrecieron a un postulado o quizás un teorema que justificaba la afirmación. Sin embargo, la mayoría de las veces las razones en tales casos son muy simples y al presentar demostraciones mediante frases lingüísticas frecuentemente utilizamos un lenguaje más informal. En los párrafos que proceden a ese teorema hemos visto un ejemplo de esto. Decíamos llamar Q y R a dos puntos cualesquiera de L. Para obtener la perpendicularidad, pues trazamos ese rayo QP, etc. Lo que les venía diciendo, construcciones extras. De ahora en adelante, jóvenes, ¿de dónde van a nacer esos puntos rectas que vamos a construir? Van a nacer de estos postulados y teoremas. Si los nombran, bueno, y si no, le ponemos por construcción, le vamos a decir de ahora en adelante. ¿Estamos? Pero podemos llamarlos por el postulado en particular. Por ejemplo, el postulado 4, el que vimos en la primera clase, de los 10 que les leí, que había antes del capítulo 4, que nos decía que dados dos puntos cualesquiera hay que... Correcto. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo con los puntos AB, yo puedo decir que hay una recta que pase por AB. Hace poco se los dije al iniciar la clase, ¿sí o no? ¿Cómo lo justificaríamos? El postulado de la recta. ¿Sí? ¿Son dos puntos? Sí, son dos puntos del triángulo. Dos puntos, dos vértices, o del segmento, como lo quieran llamar. Y como son dos puntos distintos, ¿hay exactamente una recta que los contiene? Sí. Entonces, en vez de decir que por esos dos puntos pasa una recta, podemos decir el postulado de la recta, por ejemplo. El postulado 5 decía dos cosas: que todo plano contiene al menos tres puntos que no están alineados. ¿Estamos? ¿Qué más dice ese postulado 5? Que el espacio contiene al menos cuatro puntos que no están en un plano. ¿Estamos? O sea que en el espacio yo mínimo tengo cuatro puntos que no están en un mismo plano, sino que alguno se sale del mismo plano de los otros tres. ¿Estamos? Bueno, incluso puede haber cuatro puntos que están en diferentes planos también. Pero aquí dice mínimo hay cuatro que no están en un mismo plano, mínimo. Pueden estar los cuatro incluso en diferentes planos, ¿verdad? Bueno, aunque por cualesquiera tres puede haber un plano que los contiene, ¿verdad? Bueno, ahí estamos entrando en otro tecnicismo, perdón. Teorema 2.1, ¿qué dice el teorema 2.1, jóvenes? Sea AB un rayo y sea X un número positivo. Entonces existe exactamente un punto P de AB tal que AP es igual a X. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Y por qué se los estoy enlistando y solo leyendo? Porque los vamos a ocupar de ahora en adelante para construcciones. ¿Para qué me puede servir desde acá arriba? Para construir una recta a partir de dos puntos. ¿Sí? ¿Para qué me puede servir esto? Para dos cosas. Teniendo un plano, puedo nombrar tres puntos no alineados sin problema. ¿Por qué? Por el postulado
postulado 5. O sea, del postulado 5 puedo sacar 3 puntos que no estén alineados. ¿Sabes? Esto me dice, ¿y qué más me dice? Que también puedo tomar 4 que me formen el espacio. ¿Sabes? Porque ¿qué dice acá? El espacio contiene al menos 4 puntos que no están en un plano. Entonces puedo tomar 4 puntos que formen el espacio, o dicho de otra manera equivalente, puedo tomar 4 puntos, 3 de los cuales estén en un plano diferente al otro. ¿Estamos? Todas esas interpretaciones se pueden sacar del postulado 5. Y ahora miren qué bonito, ¿para qué me puede servir el teorema 2.1? Para construir un ángulo con una medida específica. Miren qué bonito el teorema 2.1. ¿Qué dice? Que dado un rayo y una medida X, 70, 80, 20, 30, 10, X, yo puedo construir otro rayo de tal manera que la medida del ángulo sea X. ¿Sí, verdad? No, AP. Ah, no, perdón, aquí es la medida de un segmento, ¿verdad? Perdón, estaba pensando bien en el del ángulo. Miren que acá yo tengo un rayo AB. Dentro de ese rayo AB yo puedo agarrar un punto P dentro de él, de tal manera que tenga la medida X. Ese es el equivalente al que dije yo en ángulos, ese es el equivalente en segmentos. Si ustedes dicen, quiero construir un segmento de medida 7, ¿qué postulado? Localización de puntos. ¿Por qué? Porque en cualquier rayo hay un punto dentro de él cuya medida es una específica. Y también existe para ángulos. Tengo un rayo, puedo construir otro rayo de tal manera que el ángulo sea medida X. Bueno, ese lo tengo acá abajo, pero me estaba adelantando como siempre, perdón. ¿Qué dice el teorema 2.2? Todo segmento tiene exactamente un punto medio. O sea que ustedes pueden decir, sea H el punto medio, pero ese H no necesariamente tiene que ser uno de los datos que ya estaban, a menos que lo den como dato, ¿verdad? Pero ustedes no pueden inventar diciendo como existe es igual a este. No, eso es otra cosa. La existencia es una cosa, que sea igual a otro es lo que se demuestra. ¿Cómo puedo asumir yo que existe? ¿Por el teorema 2.2? ¿Qué dice el teorema 2.2? Que todo segmento tiene. O sea que yo puedo nombrarlo, que ya diga yo que es igual a otro, y esas son parte de la demostración. Teorema 3.1, ¿qué dice? Si dos rectas diferentes intersectan, ¿dónde se intersectan? En un punto. Entonces, ¿qué significa? Que si a mí me dicen que dos rectas se intersectan, ¿qué puedo asumir yo? Que es un punto y hasta le puedo dar nombre, sea H el punto de intersección entre la recta L y M. Todo eso que de ahora en adelante lo vamos a asumir como obvio, viene de algún teorema, algún postulado o incluso de alguna definición también. ¿Qué dice el teorema 3.2? Si una recta interseca a un plano que no la contiene, entonces la intersección contiene un punto. Imagínense una hoja de papel, imagínense que la atraviesan con un lápiz. ¿Dónde ese lápiz va a atravesar la hoja de papel? En un punto. Miren, tenemos una recta que intercepta a un plano. ¿Y en dónde la intercepta? En un punto. Entonces, si yo en algún problema les pido que demuestren que tal recta que cortó tal plano formó algo, ustedes le pueden dar nombre a ese punto. ¿Por quién? Por el teorema 3.2. ¿Estamos? Postulado 7. ¿Qué dice el postulado 7? 3 puntos cualesquiera están al menos en un plano, que es lo otro que me adelanté yo, ¿verdad? Yo les decía que había mínimo 4 puntos que no estaban en un mismo plano para el espacio. Y ahora, con 3 sí hay mínimo un plano que los contiene. ¿Se acuerdan que les hacía el comentario yo de que una mesa o silla de 3 patas es más estable que una de 4? ¿Por qué? Porque al final esos 3 puntos van a buscar un plano. ¿Qué plano? El piso. Entonces se van a volver muy estables. ¿Estamos? Obviamente, si ya la separamos o la dureza del material, eso es otra cosa. Pero los 3 puntos van a buscar un plano y va a ser, ¿cuál? El piso. En este caso, pues, no es literalmente lo mismo, pero aquí me dice que 3 puntos, hay un plano que los contiene. Y si esos 3 puntos los vemos todos desalineados, no importa, yo lo puedo colocar de tal manera que encajen en el plano, que en este caso sería el piso. Ya que la base del asiento me quede movida es otro tema, ¿no? Pero los 3 puntos, las 3 patas de la mesa de la silla, van a encajar perfectamente en el piso y van a ser estables. Ahora que yo le haya puesto la base de la mesa de la silla mal alineada, ese es otro tema, ¿no? Teorema 3.3. ¿Qué dice el teorema 3.3? Dada una recta y un punto fuera de ella, hay exactamente un plano que contiene a ambos. O sea, yo tengo una recta y por aquí tengo un punto, va a haber un plano que contiene
a los puntos al punto y a la recta. Eso está implícito en el postulado 7. Bueno, el postulado 7 demuestra el teorema 3.3, ¿sí o no? Porque el postulado que me da 3 puntos, y por 3 puntos el postulado que dice, siempre hay un plano, y el teorema que dice, por una recta y un punto fuera de ella hay un plano que los contiene. Entonces básicamente lo que hacemos es que de estos 3 agarramos 2, construimos la recta, y si hay un plano que pasa por los 3 puntos, va a pasar por los 2 puntos, el tercero y toda la recta que contiene a los 2 primeros puntos de acá. Bueno, esa es parte de la demostración de este teorema. Es un poquito más larga porque hay que construir la recta, pero bueno, larga en ese sentido. Bueno, otros teoremas importantes. Teorema 3.4. Dadas dos rectas que se intersecan, díganme. En el teorema anterior, acá es una recta y un punto. Entonces acá hay una recta y un punto y va a haber un plano que los contiene. ¿Cómo se demuestra con el postulado? Como el postulado tiene 3 puntos y hay un plano que pasa por ellos, entonces la demostración de este es que de estos 2 puntos va a trazar la recta. Y de este punto hay un plano que contiene este punto y a estos 2. Pero como estos 2 están alineados, también contiene la recta, que sería la demostración de este teorema, básicamente. O por ahí va la idea. Vamos ahora con otros, ya vamos a terminar la clase y la lectura. Teorema 3.4. Dadas dos rectas que se intersectan, hay exactamente un plano que las contiene. Ahora nos estamos imaginando esta recta y esta otra recta que se cortan. ¿Dónde se cortan? Por postulado en un solo punto. Ese es otro tema. ¿Qué dice este teorema? Que esas dos rectas que se interceptan, fijo, hay un plano que las contiene a las dos que se interceptaron. ¿Estamos? El anterior era recta y punto y ahora es dos rectas, ¿verdad? Y obviamente son teoremas porque se demuestran con los anteriores. Postulado 12, este lo leímos en nuestra primera clase del capítulo 4, sería la segunda clase en términos generales, que dado un rayo en un semiplano, va a haber otro rayo con una medida de 0 a 180, que ya me había adelantado yo confundiéndolo con la del segmento, ¿verdad? Lo que dije antes era que en un rayo había un punto P de tal manera que AP mide X. ¿Cuál X? Cualquiera. Ese ya no está limitado entre 0 y 180, ¿verdad? Ese puede ser cualquier medida X, pero en el postulado 12 sí está limitado. ¿Entre cuánto? Como es un ángulo de 0 a 180. ¿Qué dice? Aquí tengo este rayo que es mi brazo. Yo puedo construir otro rayo con mi otro brazo de tal manera que la abertura sea la que ustedes me pidan entre 0 y 180. ¿Estamos? 0, 20, 30, 90, 100, qué sé yo. ¿Estamos? Teorema 5.2. Ese lo leímos en la semana pasada. Todo ángulo tiene exactamente una bisectriz. ¿Estamos? Bueno, y los teoremas que les leí hoy, que no se los vuelvo a leer, el 6.1, el 6.3 y el 6.4, que se los leí al inicio de clase. ¿Por qué los volví a leer? Para enlistarle todos los teoremas que ustedes van a usar para construcciones. Construir un ángulo, una medida, pero de ahora en adelante no se asusten pidiéndole un nombre. Obviamente, demos una explicación, ¿verdad? Una construcción. ¿Estamos? Y quería hacer este ejemplo, pero va a ser hasta mañana. Hagámoslo en el aire para irnos. Sin demostración. Nos dan esta figura donde este mide igual que este y este mide igual que este. Nos quieren demostrar que estos ángulos son congruentes. Excelente. Esa es la superconstrucción que ocupan en el ejemplo 1. ¿Cuál es la superconstrucción que ocupan? El segmento AC. ¿Por qué es importante esa construcción? Para tener dos triángulos que vamos a demostrar que son congruentes. ¿Qué nos va a ayudar a demostrar la congruencia? Ya están esperando. Bueno, primero la construcción ya estamos claros que es obvia que la necesitamos para el triángulo de izquierda y la derecha. Y eso es con construcción de un segmento. Le vamos a poner construcción de una recta, construcción de una bisectriz, para no nombrar teorema 6, 8, no, ¿verdad? Construcción de un segmento AC, perdón, AC acá. ¿Y qué teorema le va a dar la congruencia de los triángulos? Lado. Excelente, no, lado. Este ángulo es el que van a demostrar. Solo tiene lado. ¿Y este de acá? Lado común. Va a ser primero decir que existe y luego decir que es congruente consigo mismo y luego lado. Y como son congruentes, parte correspondiente. Esa es la demostración como en 5 o 6 pasitos máximo. ¿Estamos? Bueno, se las dejo de tarea, no la voy a hacer yo.